Hola, estoy de regreso con reseñas no literarias en este canal. La más reciente reseña que publiqué fue de El poder, una distopía feminista que algunos acogieron súper bien, otros ya están leyendo el libro, me han hecho llegar sus comentarios y me hace mucha ilusión leerlos, por lo que voy a lanzar hoy, o les tengo hoy, este libro reseñado. Joy Division, Placeres y Desórdenes. Con el libro quiero hacerles unas recomendaciones que me parecen súper importantes tener presentes, incluso antes, así las vean durante o posterior a la lectura del libro, que es una biografía que se llama Tocar a Distancia, en su traducción al español, que escribió Deborah Curtis, la viuda de Ian Curtis. Está 24 Hours Party People, que es una película no tanto sobre Joy Division, sino sobre The Factory Records, como narrada como una especie de falso documental, súper recomendable. Está un documental que se llama Joy Division y está Control, una biopic sobre Ian Curtis. Y tanto la novela de Deborah Curtis como estas tres entregas audiovisuales son como importantes o son tomadas como referencias bibliográficas para la construcción de este libro de Sexto Piso, que les recomiendo. Tienen unos diseños de portadas increíbles. Fue por el diseño de portada que yo llegué y dije lo quiero leer, lo quiero tener, y pues hoy se los estoy compartiendo a ustedes. Lo conseguí en la librería del Centro Cultural Gabriel García Márquez en el centro de Bogotá, y hay otras librerías independientes que también lo tienen en su catálogo en la ciudad para que lo busquen. Placeres y desórdenes, lo primero que tengo que decir, está bueno, que siempre es como fundamental a la hora de que uno siempre lee cuando va a comprar el libro. Un libro apasionante firmado por una docena de escritores, pensadores y músicos, tanto españoles como británicos, sobre una de las bandas más importantes e influyentes de todos los tiempos. Este nos da pie para decir una de las cosas más importantes que hay que decir del libro antes de que lo lean, porque digamos yo no lo sabía cuando lo iba a empezar a leer o cuando decidí comprarlo, y es que está escrito, son 12 capítulos y cada capítulo está escrito por personas distintas, alguna compartido, hay personas que comparten autoría de los ensayos, y todos los ensayos tienen algo particular, o sea, están específicamente destinados a analizar o profundizar en algunos detalles de la banda. Inicialmente, bueno, hay escritores españoles y también británicos, lo que nos da luz desde Reino Unido como hacer un recorrido, un barrido histórico por el surgimiento de la banda, por cómo Ian Curtis conoció a quienes posteriormente iban a ser sus compañeros de banda y cómo él se ofreció a ser el vocalista de la banda cuando no lo tenía pensado, ni planillado, ni esperaba ser una estrella de rock. Bueno, esa parte está también la Manchester como un experimento del capitalismo, que es la Manchester, claramente que nos relata Ian Curtis y Joy Division con sus sonidos. Está Manchester y sus políticas, el barrio de Ian Curtis y el desalojo cuando Manchester se empezó a industrializar como ciudad, y la importancia que tienen los obreros, toda como esa depresión que está en el aire de las canciones de Joy Division, como ellos retrataron también toda esa visión de su ciudad en las canciones. Está como ese sentimiento de pertenencia y exclusión al mismo tiempo, que también es una característica de Joy Division, pero relacionada directamente con el territorio que habitaba la banda. El extrañamiento y la imposibilidad, el extrañamiento de lo que fue y la imposibilidad de hacer en el nuevo territorio con las nuevas dinámicas impuestas por el capitalismo brutal dentro de la sociedad de Manchester. Hay un análisis sociológico de la música de Joy Division que se puede leer en varios de los ensayos de este libro. La forma en que Joy Division presentaba, digamos, lo impresentable ante quienes escuchaban sus canciones, la esquizofrenia dentro de la música o la música esquizofreniada. Hay un análisis de lo que estaba pasando en el mundo, pues incluso de la misma relación del nombre de la banda con la guerra, también de las influencias de Joy Division,
de la importancia de Iggy Pop, de Bowie y del post-punk en general en la estética y la construcción del sonido de Joy Division. Hay una lectura de lo que pasaba en el mundo. Hay otro capítulo destinado como a Ian Curtis y sus enfermedades, a la depresión y a la explotación de la depresión en la música y algunas enfermedades. Hay un capítulo específico que narra la explotación que se hace actualmente de algunas enfermedades de algunos artistas, de cómo los sellos discográficos usan esos problemas de sus artistas para vender más discos, para vender más tickets a los conciertos, de cómo los obligan a girar más, cosa que queda claro en este libro que no pasó con The Factory Records, y el caso de Ian Curtis, cuya enfermedad apareció de un momento para otro. Ese capítulo está específicamente destinado a analizar cómo comercializar la discapacidad. Y está todo eso en las películas, está acá, hay un análisis muy interesante sobre las tumbas y la apropiación de la gente y los seguidores de la banda de los espacios físicos alrededor de una visión del mundo. Y en ello entra otro episodio súper importante del libro que está relacionado directamente con la portada de Closer, que es a su vez una fotografía de una foto instantánea que otro fotógrafo sacó de una tumba o mausoleo de una familia en Italia, tumba que posterior a la muerte de Ian Curtis y a la publicación de Closer se convirtió como en una segunda tumba de Ian Curtis en Europa, en donde los fans de la banda van y dejan algunos objetos. También existe, digamos, la tumba inicial de Ian Curtis. Está en el libro, ese episodio tiene algunas fotografías. Aquí está, no sé si se puede ver bien, si lo pueden ver bien, a ver. La tumba original. Y está el mausoleo en Italia, que también se ha convertido en una especie como de segunda tumba. Hay un análisis alrededor de todo esto, de la apropiación, de los diseños y de la apropiación también que se hizo del primer diseño de portada del álbum debut de Joy Division, y cómo se ha comercializado alrededor del mundo, cómo se convirtió en un icono pop, cómo hay millones de rameras con el diseño del primer disco de Joy Division, incluso sin que la gente sepa a qué banda representa, a qué disco pertenece. Y ahí está España, que es de donde nos llega este libro y por qué es tan importante. Hay un análisis sobre cómo llegó Joy Division a España, cuál es la apropiación que se ha hecho en España, de la influencia que Joy Division tuvo en el sonido de bandas españolas y de cómo también ciertos artistas cogieron como influencia la imagen y la estética de Ian Curtis para sus performances en los shows en vivo. Hay una lectura de los públicos también. Joy Division nunca fue una banda de masas, ni antes ni después de su desaparición. Incluso la historia de Joy Division es hoy interesante, sigue siendo objeto de interés de un círculo muy pequeño, de un nicho muy reducido, y todo eso se hace este análisis acá. Con este libro pues me permití redescubrir la música de Joy Division a la luz de las historias, de las películas que ya les mencioné. Lo que me parece más interesante de este libro es precisamente que esté escrito a muchas manos. Se habla de las influencias de Ian Curtis, de los libros que leía. Incluso hay episodios donde le preguntan, no hay entrevistas, pero hay como mucha información tomada de cosas que él dijo en algún momento, de la influencia de la literatura que leía, de la música que escuchaba, de los personajes que seguía, de las estéticas que seguía. No se habla de New Order, no se habla de New Order, solo de la discusión que tuvo la banda previa a la formación de New Order y en medio de la disolución de Joy Division y la publicación de este disco. Y es que cuando Ian Curtis decidió pues colgarse, suicidarse,
Closer ya estaba terminado en su totalidad, entonces entró a discusión dentro de lo que quedaba de la banda con The Factory y todos los que rodeaban a la banda en ese momento, si se publicaba o no el disco con esta portada, y finalmente decidieron hacerlo porque Ian Curtis pues había hecho parte de esa toma de decisión sobre la portada del disco y decidió hacerse así, a pesar pues de todo lo que vendría después, como que era un disco premonitorio, que Ian Curtis nos había dicho que iba a pasar con su vida, bla bla bla, que son lecturas que siguen en el aire, pero que ya cada uno verá cómo lo lee y qué lectura hace de la música de la banda y sobre todo de este disco, con la muerte de Ian Curtis antes de que saliera. Se los recomiendo. Les recomiendo también revisar una serie documental que ya está completa, publicada completa en el canal de New Order, donde hablan de su primer disco como New Order tras la disolución de Joy Division. Y también queda claro con este libro de una de las particularidades más importantes de Joy Division, y era la forma de crecer y hacer en colectivo. Queda claro que para hablar de Joy Division era necesario hablar inicialmente de Factory Records, de Tony Wilson, que era el periodista donde Joy Division se presentó por primera vez, que eso sale en Control, el biopic, de Rob Gretton, de Peter como diseñador de las portadas de los discos, del fotógrafo, de todo lo que pasaba en Manchester y la escena local independiente de Joy Division, que es una particularidad que no pasa ahora, y por eso se hace tanta referencia al crecimiento en colectivo de la banda, porque no se puede hablar de Joy Division sin hablar de todos esos otros factores, de los representantes artísticos, que estaba Rob Gretton, de Tony Wilson como periodista y dueño del sello discográfico, de Peter como diseñador, de las fotografías que son indispensables en la estética de la banda. Es un libro apasionante, se van a sentir dentro de él, van a querer saber más, van a querer escuchar otra vez la música de la banda, van a querer ver las películas que ya les mencioné, y hay un análisis bastante interesante alrededor del legado de Joy Division y de la imagen, la figura y la mitología de Ian Curtis en el mundo de la música, así que se los recomiendo. Antes de que se vayan, en el próximo episodio, me antojé de comprar unos discos de Jimi Hendrix. Se estrenó hace poco en Cinemark un documental del 2015 que tiene incrustado en la mitad como un concierto de Jimi Hendrix, y hace algún tiempo me leí este libro y va a ser mi próxima entrega para que ustedes se enamoren de él, hecho con cartas y entrevistas y testimonios de Jimi Hendrix, un hombre que casi nunca daba entrevistas, así que esperen en la próxima entrega. Gracias por la compañía.